qué no mira al hermano que tiene a su lado, a su familiar, a su amigo, le da un saludo, le da un abrazo, le dice Dios te bendiga? Y vamos a disponernos todos para en esta mañana escudriñar la palabra del Señor y mirar el consejo que la palabra de Dios nos da hoy. Hoy vengo con un tema supremamente importante, con un tema trascendental y un tema que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo hoy. Es un tema delicado, es un tema que tardaríamos horas enteras en desglosar completamente, pero quiero hablar en esta mañana acerca de lo que el apóstol Pablo mencionó, el ministerio de la iniquidad. Hoy, en pleno 2020, se están manifestando en el mundo espiritual una serie de circunstancias, una serie de movimientos, unas manifestaciones espirituales que hay que mirarlas acordes a la palabra del Señor para entender el momento profético en el que la tierra se encuentra atravesando. Y cuando usted escuche este mensaje y cuando usted entienda la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, espero que usted entienda muchísimas cosas y algunas dudas sean aclaradas de qué es lo que está pasando hoy en día. Esto es mucho más que un virus. Esto es mucho más que una pandemia. Si el virus es grave y la pandemia es grave, lo que le voy a predicar en esta mañana es realmente interesante porque nos va a mostrar la gravedad del asunto y lo que va a acontecer tiempo después. A nosotros nos correspondió vivir este tiempo. Quizás hubiéramos preferido vivir otra época o otra circunstancia, pero Dios en su misericordia y en su soberanía nos puso en el 2020 para que atravesáramos esta dificultad, esta circunstancia. No es porque Dios no esté con nosotros, es porque Dios tiene planes con usted y conmigo y Dios quiere que así lo veamos y que nosotros seamos parte del cumplimiento de sus planes. Busque por favor en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer algunos versículos que nos dejan ver esta, podemos decirle, cruda realidad que el mundo está viviendo hoy. La palabra del Señor dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que está pasando hoy, todo lo que estamos viendo hoy es una plataforma de iniciación para la aparición o para la entrada en escena del anticristo. Todo lo que estamos viendo hoy. El hecho de registrar a las personas, de hacer seguimiento a las personas, de todo este movimiento tecnológico, todo este movimiento de control que sirve, por supuesto, para la pandemia, no es otra cosa que uno de los ensayos más acertados y más próximos para la entrada en acción del anticristo. Todo esto que está ocurriendo tiene una raíz y tiene una razón de ser según el trasfondo de la palabra del Señor y es el ministerio de la iniquidad. Yo espero que usted comprenda el momento profético por el cual la tierra está atravesando y el papel que usted y yo como iglesia de Cristo jugamos en este momento. Este no es un simple sermón de conocimientos teológicos, quizás escateológicos. Este es un momento para que usted entienda y comprenda que usted es parte de un plan profético de Dios, que la iglesia, nosotros, tenemos un rol importantísimo en este momento de la historia de la tierra y de la historia de la iglesia. Hablaré en esta mañana de tres aspectos muy importantes. El primer aspecto es el misterio de la iniquidad. El segundo aspecto, la obra de oposición de la iniquidad. Y el tercer aspecto, la manifestación del inicuo. Permítame repetírselos. El misterio de la iniquidad es el primer punto. El segundo punto, la obra de oposición de la o a la iniquidad. Y tercero, la manifestación del inicuo. Miremos el primer punto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor?
En el versículo que leímos en segunda de Tesalonicenses dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra misterio aparece muchísimas veces en la Biblia. Los teólogos y los estudiosos mencionan por lo menos 14 misterios relacionados en la palabra del Señor, y algunos creen que hay muchos más misterios. Un misterio son los asuntos bíblicos, doctrinales, teológicos, de difícil comprensión y de difícil explicación desde el punto de vista humano. Por eso se llaman misterios. Y la iniquidad es uno de esos misterios. Pablo le llama el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad es una palabra que se refiere a la cualidad del inicuo. La palabra iniquidad designa maldad, designa perversidad, designa abuso, designa gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. Así que cuando estamos hablando de iniquidad, estamos hablando de un aspecto realmente dañino, negativo y maligno. La iniquidad. Según la etimología, la palabra iniquidad proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que traduce cualidad del injusto. Y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia. Cuando hablamos en la palabra del Señor de iniquidad, nos estamos refiriendo a un espíritu maligno, a un espíritu diabólico de alcances globales, de alcances devastadores, de alcances malignos, de desastre total. Según el griego, la palabra iniquidad viene del griego que se traduce anomia, que significa desprecio por las leyes, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Y mire lo que dice el diccionario griego. La iniquidad puede derivar en una posible acepción que es la anarquía. Si usted va entendiendo el mensaje, se va dando cuenta que la iniquidad será un momento cuando aparezca en furor, cuando se manifieste en su totalidad este espíritu de la anarquía en la persona del inicuo. Será un tiempo donde la anarquía, donde las leyes, donde el irrespeto desaparecerá. La palabra anarquía es la ausencia de poder público. Esta palabra también significa desconocimiento, confusión, caos o barullo. Debido a la falta o debilidad de una autoridad, la palabra anarquía proviene del griego anarchía, y anarchía proviene de otro griego que significa arnachos y que significa falta de todo gobierno en un estado. La anarquía es una forma utópica de organización social. Algunas palabras que se pueden identificar como sinónimos de la anarquía son acrasia, desgobierno, desorden, caos, confusión. Lo contrario a anarquía es orden y gobierno. Así que, como se da usted cuenta, el misterio de la anarquía no es de fácil comprensión, tampoco es de fácil explicación, pero sí podemos irnos dando cuenta que el misterio de la anarquía, de la iniquidad, lo que trae es desorden, lo que trae es abolir la moral, las leyes institucionales, acabar con todo lo que bueno que nosotros conocemos. La palabra iniquidad, el ministerio de la iniquidad, tiene un origen histórico bíblico. Como leímos en el versículo, dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y por eso hoy en día, hoy más que nunca, estamos viendo en la tierra comportamientos que a nosotros nos parecen irracionales y son irracionales. Podemos ver ideas que son
alocadas y son alocadas. Podemos ver ideologías que son descabelladas y son descabelladas porque esto hace parte de ese movimiento diabólico que se llama el misterio de la iniquidad. En Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 18, el profeta Ezequiel nos deja ver dónde se originó la iniquidad y a dónde llegó la iniquidad y cómo la iniquidad hasta el día de hoy está rondando en la tierra y tomando cautivos y tomando presos a muchas personas. Lea conmigo, por favor, si tiene su Biblia ahí, Ezequiel 28, 16 al 18. Está hablando Dios a través de Ezequiel y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La palabra describe que la iniquidad, que este pecado horrendo, desastroso, surgió en el corazón de Lucifer. Este ángel precioso y hermoso y al parecer la mayor creación de Dios se corrompió. Y cuando este ángel se corrompió, en su corazón nació la iniquidad, se llenó de iniquidad, se llenó de maldad, se llenó de perturbación, se fue en contra de lo establecido, se fue en contra de lo que Dios había ordenado. Aquí es cuando podemos empezar a notar cómo los significados de la palabra iniquidad comienzan a cobrar valor. Luzbel se llenó de odio, de resentimiento, de ira y fue totalmente consumido y la iniquidad comenzó a reinar y a gobernar la vida de quien hoy es Satanás. En síntesis, la iniquidad es maldad. La iniquidad es perversidad, la iniquidad es abuso o gran injusticia. Es decir, la iniquidad es todo acto contrario, uno, a la moral, contrario a la justicia y contrario a todo lo que tenga que ver con Dios. Ese espíritu de la iniquidad es el que se manifiesta hoy en día en el hombre. Hoy la humanidad está experimentando ese poder diabólico de la iniquidad. ¿Cuándo entró la iniquidad en el hombre? Cuando el hombre fue contagiado de ese virus, que es mucho más mortal que lo que estamos viendo hoy. Cuando el hombre, allá en Génesis, repudia la autoridad, cuando Adán y Eva repudiaron la autoridad, desobedecieron la voz de Dios y prefirieron la voz de la serpiente, cuando repudiaron el orden divino, la autoridad divina, en ese momento dice la palabra que entró el pecado en el hombre. ¿Y qué era lo que estaba dominando a Satanás? El pecado de la iniquidad, de la perversidad, de la maldad. Los estudiosos de esta palabra profundizan y dicen que la iniquidad es el espíritu que domina al mundo. La iniquidad quizás es la máxima expresión de maldad, es la máxima expresión de perversidad que pueda haber en la humanidad y en el universo completo. El misterio de la iniquidad, como dice el apóstol Pablo, aunque ya está en acción en la tierra, aunque ya se está manifestando, se tendrá su máxima expresión cuando aparezca el inicuo. Hoy, aunque este misterio está en acción, domina a las personas, posee a las personas, hace que las personas cometan actos descabellados, surjan ideas descabelladas. Déjeme decirle que lo que está ocurriendo hoy es un paseo
para lo que va a presenciar la humanidad cuando aparezca el inicuo y cuando el espíritu del misterio de la iniquidad sea soltado en su plenitud para que este hombre gobierne la tierra bajo el influjo y bajo el poder que Satanás le va a dar. Segundo, la obra de oposición a la iniquidad. Si bien es cierto que la iniquidad está en la tierra, gobernando a muchas personas, gobernando naciones, gobernando entidades, gobernando instituciones, también es cierto que hay una obra que se opone a ese espíritu diabólico, porque Dios no ha dejado a la tierra sola. Aunque sabemos por la palabra del Señor que la tierra es dominada por Satanás, también sabemos que el Señor en su misericordia ha luchado para proteger la tierra de la maldad de Satanás. Así que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, encontramos la obra de oposición a este misterio de iniquidad, a esta maldad horrenda. Dice la Escritura: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, mire, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En estos dos versículos se habla claramente de la obra de oposición a la iniquidad. Un aspecto para resaltar: la obra que hace el Espíritu Santo en la tierra no permite la manifestación total y absoluta de la iniquidad. La obra que está haciendo el Espíritu Santo en la tierra tampoco permite la manifestación y que entre en acción el inicuo, como le llama aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo aún está obrando en las vidas, esperando que las personas se arrepientan, se acerquen a Dios, pidan perdón de sus pecados y para que Él pueda gobernar sus vidas. Mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, habrá oportunidad de salvación, habrá oportunidad de perdón de pecados. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. El mismo Espíritu Santo es el encargado de detener la entrada del anticristo. Mientras el Espíritu Santo esté en la tierra será guardada de del poder demoníaco y de destrucción que traerá el anticristo. La palabra dice: sea quitado de en medio. Vamos a leer nuevamente el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que hemos dicho, la maldad parece que cada día crece más en las personas. La locura crece más en las personas. Ya está en acción ese misterio de maldad que trae maldad en las personas. Y dice: solo que hay ¿quién? Dese cuenta que no dice hay qué, sino hay ¿quién? Se está refiriendo a una persona. ¿Cuál persona? La persona del Espíritu Santo que está en la iglesia. Y dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién será quitado de en medio? El Espíritu Santo. Este fragmento de este versículo es uno de esos versículos polémicos, de esos versículos que aún los teólogos no se ponen de acuerdo. Hay algunas posiciones doctrinales al respecto. Algunos teólogos creen y afirman que cuando Cristo venga por su iglesia y lleve a su iglesia a su presencia, el Espíritu Santo partirá con la iglesia y la tierra quedará desamparada y a expensas del misterio de la iniquidad en su máxima expresión. Otros teólogos afirman que el Espíritu Santo no será quitado de la tierra, que la iglesia partirá, pero que el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. Otro grupo de teólogos enseñan que cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra
Y cuando dice que el Espíritu Santo será quitado, es que Él se hará a un lado y permitirá que el Espíritu, que el misterio de la iniquidad actúe libremente, pero Él estará aún en la tierra tocando corazones y redarguyendo las personas. Son estas tres posturas que hay relacionadas a esa sección del versículo. Pero lo único cierto, lo único realmente importante, sea que el Espíritu Santo sea quitado, sea que el Espíritu Santo no sea quitado de la tierra, cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia, lo único cierto es que hoy en día la presencia del Espíritu Santo no permite la manifestación absoluta del misterio de la iniquidad y tampoco le permite la aparición a este personaje que la palabra le llama como el inicuo. Hoy gozamos de cierta paz y de cierta tranquilidad porque el Espíritu Santo detiene esta obra. Pero esto me hace pensar en algo. Si aún el misterio de la iniquidad no está en su máximo esplendor y aún el Espíritu Santo está en la tierra redarguyendo los corazones, tocando los corazones, instando a las personas al arrepentimiento, mire cuánta maldad vemos hoy en el corazón de los hombres, cuántas personas malvadas y perversas hay hoy en día cometiendo cualquier cantidad de actos inmorales, terribles, abusivos. Imagínese a usted cómo será la tierra cuando el Espíritu Santo se haga a un lado y no redarguya y no convenza de pecado a las personas. Si hoy que el Espíritu Santo habla, hay tanto pecado, tanta maldad, no me quiero imaginar cómo será la tierra cuando el Espíritu Santo se haga a un lado y le dé paso a la manifestación del misterio de la iniquidad. Tercer aspecto de esta enseñanza de hoy, la manifestación del inicuo. Recuerden los 3 puntos. El primer aspecto del versículo 6 dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese espíritu perverso que domina a gran parte de la humanidad y que hace que la humanidad hoy en día se aleje más de Dios, dándole cabida a cualquier cantidad de ideas totalmente descabelladas. Segundo punto que vimos hoy es que el Espíritu Santo está obrando en la tierra aún y gracias a su obra Él no permite que ese espíritu tome más control y no permite la entrada al inicuo. Pero el tercer punto es quizás el que debemos tener muchísima precaución y muchísimo cuidado y prestar mucha atención a lo que está ocurriendo hoy, a lo que informan las noticias, a lo que podemos leer en las noticias fidelignas del mundo de la tecnología del internet. Y es la manifestación del inicuo. Leamos de nuevo lo que dice 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 6 y versículo 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? El poder de Dios en la persona del Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, que todavía no es el tiempo de la manifestación del inicuo. Estamos cerca. Por la profecía bíblica y por los acontecimientos, entendemos que estamos cerca a la manifestación del anticristo. Y han surgido anticristos y han surgido personajes que tienen unos rasgos muy similares a los del anticristo que menciona la Biblia. Pero la palabra dice que a su debido tiempo. Y si en este momento no se ha manifestado, es porque todavía no es el tiempo. Pero no quiere decir que se vaya a demorar 1000 años. Quiere decir que este es el tiempo para prepararnos, este es el tiempo para buscar de Dios, este es el tiempo para dejar tantas trivialidades, tanta mundanalidad, tanto pecado, tantas cosas que el Señor quiere que nosotros dejemos. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo, tocando las vidas, diciéndoles, hey, es hora de arrepentirse, hey, es hora de consagrarse, hey, es hora de buscar. Sigue diciendo el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el inicuo? ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses? El inicuo es uno de los nombres, de los muchos nombres que se le da al anticristo. Otro nombre que se le da en el versículo 3 es el hombre de pecado. Ahí mismo en la palabra del Señor se le da otro nombre que es el hijo de perdición. En Apocalipsis capítulo 13 también se le da el nombre de bestia. Así que con estos y otros nombres se reconoce a este personaje que normalmente le llamamos anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y en algunos pasajes del Apocalipsis es mencionado como una bestia según la visión que tuvo Juan. El anticristo es o será un hombre. Digo es, porque puede ser que ya está vivo, puede ser que ya haya nacido, solamente esté esperando el momento oportuno para entrar en acción. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea quitada de la tierra y cuando el Espíritu Santo se haga a un lado, sea que se vaya el Espíritu Santo de la tierra o sea que Él se haga a un lado, dándole permiso, dándole paso para que Él entre en acción. Este hombre, por supuesto, será una persona de carne y hueso. Digo esto y suena como curioso porque algunos creen que el anticristo es una metáfora. Algunos creen que será como un espíritu. No, el anticristo será un hombre, una persona que nacerá de una mujer, pero será un hombre que Satanás lo tendrá poseído con toda la iniquidad, con toda la maldad diabólica que jamás ha existido en la historia de la humanidad. Este hombre será un hombre sumamente perverso, será un hombre diabólico. Pero déjeme decirle que cuando yo hablo de perverso y de diabólico, no estoy hablando de un monstruo, no estoy hablando de un hombre desfigurado, no estoy hablando de alguien que al verlo va a generar terror. Absolutamente todo lo contrario. El anticristo va a tener unas características muy interesantes que hay que tener en cuenta porque hoy se están levantando algunos anticristos, algunos prospectos del anticristo y de la manera en que el anticristo va a gobernar esta tierra. Algunos se han atrevido a decir que X o Y personaje de las altas esferas tecnológicas del mundo ya es el anticristo. Algunos se han atrevido a decir que X o Y persona es el anticristo. No podemos nosotros asegurarlo, y mucho menos cuando la palabra nos enseña que Él no se manifestará hasta cuando la iglesia no sea levantada. Miremos entonces las características del inicuo. Miremos de acuerdo a sus características cómo será el comportamiento. Y cuando usted vea, escuche esto que le estoy enseñando en esta mañana, usted va a entender, va a enlazar y va a asociar que lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día no es otra cosa que la preparación para el gobierno del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. El anticristo será un absoluto opositor de cualquier forma de culto y cualquier religión. El anticristo será el líder supremo, escúcheme esto, del agnosticismo y del ateísmo y de otras tantas corrientes que están surgiendo. Por eso la obra actual del misterio de la iniquidad está logrando que cada vez más personas sean tentadas a negar a Dios. Si usted ve noticias, si usted es inquieto en navegar en internet y buscar cosas productivas, se dará cuenta que hoy una gran número de la población están negando la existencia de Dios, están negando la soberanía de Dios. Y eso tiene razón de ser.
Porque cuando se manifieste el anticristo, él va a declarar que no existe Dios y necesita un camino que ya se está preparando, que las personas están negando la existencia de Dios, tratando de acabar con todo lo que sea culto, con todo lo que sea religión. Este espíritu diabólico hará que cada vez surjan nuevas ideologías descabelladas, que parecen salidas de los cabellos, que van en contra del sentido común, en las cuales muchos serán influidos por Satanás y las creerán. ¿Cómo es posible que hoy hayan personas que se creen animales? Y si usted habla con ellos, ellos alegan, defienden su posición. Y hay cualquier cantidad de ideas, de concepciones equivocadas, que las creen ciegamente. Hay un hombre en Europa que tiene casi 60 años y él se considera un niño de 8 años y él está alegando su derecho de volver al jardín para participar con niños de esa edad. Solamente podemos entender que una persona que está siendo influenciada por el misterio de la iniquidad puede llegar a esos niveles de locura, de pensar cosas que no son como si realmente lo son. En el gobierno del anticristo serán perseguidos todos los conceptos de Dios, culto, Dios y religión. Aún, escúcheme esto que le estoy diciendo, aún ya se sabe que se está implantando el surgimiento de la nueva religión mundial. Y usted puede ir a internet y busque nueva religión mundial y se dará cuenta que esta nueva religión mundial que este año fue lanzada está siendo encabezada por el Vaticano. Esta nueva religión mundial será la religión que va a acoger el anticristo. Segunda característica del inicuo, dice la palabra del Señor, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 4, la segunda parte del versículo 4. El anticristo es y será el opositor de Dios. El anticristo aparecerá como un salvador a la crisis mundial que será mucho peor que la actual. Hoy hay una crisis mundial sin precedentes. Estados Unidos este fin de semana anunció que 30 millones de estadounidenses perdieron el subsidio de desempleo. 30 millones de estadounidenses se quedaron sin economía. 30 millones de hogares van a empezar a padecer crisis y necesidad. En nuestro país se considera que aproximadamente 5 millones de personas se han quedado sin trabajo. Solo hemos hablado de 2 países, imagínense el resto del mundo. Hay lugares donde los cementerios no dan abasto, hay lugares donde están ocurriendo cosas realmente difíciles y complicadas. Hay lugares donde este tema de la pandemia se ha salido de control y están ocurriendo cosas ocultas, están ocurriendo cosas injustas, corrupción, etc. El caos en el mundo se va a agrandar. Las dificultades en el mundo van a ser cada vez peores. Por eso quienes se atreven a asegurar que vamos a salir de esta y que todo va a ser normal, déjeme decirle que están un poquito equivocados y un poquito salidos del contexto de la Escritura. Porque si entendemos lo que está pasando bajo el ojo de la visión profética de la Biblia, no nos esperan tiempos fáciles. Nos esperan tiempos de mucha dificultad, más de la que desafortunadamente ya estamos viviendo. Tercer característica del inicuo. Dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué significa advenimiento? Significa llegada, aparición. Cuando este hombre aparezca en escena, su patrocinador será el anticristo. Su padrino será Satanás. Satanás, como dice la palabra, cuyo llegada y aparición es por
obra de Satanás. La aparición del anticristo es la obra perfecta del mundo de las tinieblas. El anticristo será un aparente salvador. Este anticristo, escúcheme bien, es una persona que va a implantar una dictadura donde él será el Dios supremo. El mundo tiene que entrar en caos. Tiene que aparecer una persona que se presente como el salvador a ese caos. Desorden político, desorden social, desorden en todas las esferas, desórdenes financieros, caos financieros. Aparecerá ese personaje con unas capacidades intelectuales como jamás las han habido, con una capacidad histriónica, con unas capacidades que se me sale en ese momento explicarlas, que va a cautivar la mente de las personas y se va a mostrar como ese salvador. Y la gente, buscando su bienestar, buscando su salvación humana, aceptarán el gobierno de este Señor, porque les va a ofrecer salvación. Seguimos mirando más características de este hombre. Dice la palabra, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mateo 24 también refiere exactamente lo mismo. El anticristo será un líder, escúcheme las características de este líder, con poder político. Será un líder con poder financiero. Será un político con poder social. Será un político, será un gobernante con poder religioso. Será un político, será un influencer de proporciones inimaginables. Será un hombre, entre comillas, magnífico. Será un hombre intelectual. Será un hombre superdotado, hábil, ágil, diestro, con una capacidad de oratoria impresionante. Será un hombre impecable en su porte. Todas estas características son producto del misterio de la iniquidad implantado en esta persona. Tenga todos estos datos bien presentes, hermano. Tendrá la absoluta capacidad de engañar al mundo sin que nadie lo percate. La mentira y el engaño será su instrumento. Y síganme escuchando. Y la tecnología será el aliado número 1 del anticristo. Otra característica del anticristo está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y en este capítulo, ya voy terminando, nos muestra cómo va a ser su gobierno, cómo va a ser su manera de gobernar la tierra. Dice la palabra, y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Dese cuenta, él se va a autonombrar Dios. Quizás no diga yo soy Dios. Quizás se presentará como un salvador. Quizás se presentará como ese Dios que la gente está buscando. Pero él no dirá que es Dios, pero exigirá adoración, exigirá que se le rinda pleitesía, exigirá que la gente se le postre, le entregue todo. Quien no lo haga, so pena de muerte, tendrá que hacerlo. Apocalipsis 13:16. Mira lo que lo que sigue diciendo la escritura. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. El nuevo orden mundial no será un gobierno ni libre, ni mucho menos democrático. El nuevo orden mundial que ya se está implantando, que ya lo están organizando, escúcheme esto, no será un gobierno ni libre, ni mucho menos democrático.
el nuevo orden mundial será una dictadura tirana. Y esa dictadura tirana obligará a toda persona a ser marcado, a aceptar la nueva religión que también ya se está organizando. Ahora, esa marca, si analizamos lo que está pasando hoy en día, si pensamos por un momento y nos vamos al futuro, más que una marca es aceptar como una membresía, es aceptar pertenecer a algo. Recuerde, por ejemplo, que cuando usted va a descargar una aplicación en su celular, en su computador, usted tiene que aceptar los términos y las condiciones. Usted tiene que suscribirse, tiene que aceptar ser parte de. Algo similar se está gestando y algo similar es lo que va a hacer el gobierno del anticristo. Todas aquellas personas que acepten su gobierno, que acepten su manera de hacer las cosas, que le acepten a él como el salvador político, social, financiero del mundo, estarán aceptando la marca de la bestia. Quien no tenga esa membresía, quien no se haya suscrito a su canal, por decirlo así, no tendrá derecho ni a comprar ni a vender. Ahí va a entrar en juego la tecnología RFID. Ahí va a entrar en juego la tecnología QR. Y no sabemos qué otras tecnologías vayan a surgir. Pero hoy la tecnología más avanzada es el chip RFID. Donde el chip RFID es algo tan insignificante que contiene información exacta, precisa y actualizada de cualquier artículo o de cualquier persona. Así que la marca de la bestia tendrá que ser algo así como aceptar una membresía y quedar inscrito en algo. Yo acepto, yo hago esto parte de mi vida. Déjeme decirle esto para terminar en esta mañana. Todo esto que le he contado, aunque es un panorama oscuro, aunque es un panorama que puede causar temor, que puede causar miedo, que puede causar muchos sentimientos, déjeme decirle que no es lo más importante. Lo más importante es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. Lo más importante no es el misterio de la iniquidad, ni siquiera el anticristo. Lo más importante es la obra redentora que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de las personas. Hoy el Espíritu Santo está buscando que usted venga al arrepentimiento. Hoy el Espíritu Santo está buscando que usted se acerque de manera definida y decidida por buscar las cosas de Dios. Eso es lo realmente importante. El Espíritu Santo está buscando hoy en día que usted y que yo y que muchas personas se consagren a Dios. No a una religión, no a un movimiento, sino que se consagren a Dios y vivan por Dios, para Dios y como Dios quiere que nosotros vivamos. El Espíritu Santo en este momento hace oposición al misterio de la iniquidad y hace oposición a la aparición del anticristo. ¿Sabe por qué? Porque la puerta de entrada a la salvación aún está abierta para usted, para sus amigos, para sus familiares. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de arrepentirse. Dios no desea que usted experimente el terrible gobierno del anticristo. Dios no está interesado en que usted experimente el horror que es el misterio de la iniquidad cuando esté totalmente suelto y cuando tenga vía libre para gobernar en la tierra. Hoy es el tiempo que el Espíritu Santo le permite a usted ir a la presencia de Dios, pedirle perdón a Dios, cambiar su vida, organizar su vida, ponerse acorde, consagrarse a Dios. No volverse religioso, lo repito, sino empezar a tener una relación personal con Dios. Eso es lo que la obra del Espíritu Santo está haciendo. No puedo terminar este mensaje diciéndole que todo es malo. Debo terminar este mensaje diciéndole que el Espíritu Santo lo está esperando a usted y que el Espíritu Santo le está haciendo el siguiente llamado, que es un himno muy viejo, por cierto. Pecador, ven a los pies de Jesús. Y yo quiero que en esta mañana, usted hoy,
si no ha recibido a Cristo en su corazón, si no ha iniciado esa relación personal con Dios, usted hoy pueda ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, yo reconozco y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados para darme salvación. Si usted en esta mañana lo cree y puede aceptar esa membresía eterna, esa membresía de paz, le pido que incline su rostro y le diga: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú me diste salvación y vida eterna. Hoy me acerco a tus pies, reconociendo que soy pecador, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Perdóname, lávame, límpiame, y a partir de hoy, Señor, ayúdame a vivir una vida de relación personal contigo. Ayúdame, Señor, a vivir una vida apartada para ti, Señor, consagrada para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo arman alboroto, arman fiesta. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, el Espíritu Santo viene, entra sobre la persona, lo sella, lo aparta para Él, lo marca como suyo. Si usted hoy ha reconocido a Jesús como su Señor, déjeme decirle que usted ha sido apartado por Dios, marcado por Dios, y le invito para que a partir de hoy usted comience a vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Lea la palabra del Señor, ore. Le invito para que se contacte con nosotros y nosotros podemos ayudarle en su crecimiento espiritual. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.